Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a crear una partición en Windows 10. En este caso tengo el disco C y el disco D. Voy a crear una partición para el disco E. Entonces D puede ser el E, el F, el que ustedes deseen. Para ello me dirijo a un buscador interno de Windows 10 y voy a escribir panel de control. Ingresamos a panel de control, me muestra esta interfaz. Vamos a presionar donde dice sistema y seguridad. El sistema de seguridad, elegimos herramientas administrativas. Ya en herramientas administrativas vamos a ubicar donde dice administración de equipos. Doble clic para abrirlo, esperamos un poco, nos ubicamos en la parte donde dice administración de discos, esperamos, listo. Ahora me muestra, por ejemplo, en este caso disco 0, es el disco en general, el cual contiene 50 GB, tenemos 50 MB de reserva. Tenemos el disco C, el cual tiene 20.15 GB. Tenemos 518 MB de reserva también. Y el disco D, el que queremos particionar. Antes de particionar tenemos que verificar que el disco que queremos particionar se encuentre vacío, porque al momento de particionar vamos a perder esa información. Una vez que está vacío, vamos a minimizarlo y entramos donde nos quedamos en la administración de equipos. Ahora el disco D quiero particionarlo en dos. Hago clic derecho en el disco D y selecciono reducir volumen. Ahora espera que cargue. Ahora me dice que el tamaño total antes de reducción tiene 29.999 megabytes. Acá se encuentra en megabytes. Recordemos que 1024 es 1 GB. Entonces en este caso sería 29 GB. Ahora espacio disponible para reducir. Para la reducción tenía 26. Entonces acá me muestra que tengo 26 GB para reducir. Y quiero reducirlo en dos partes, en cuales sería 13, entonces acá agrego 13 GB. Pongo 13, le pongo en reducir. Listo. Ahora el disco D tiene 15 GB y el disco que voy a asignar, ya sea el E o el F, tiene 13.55 GB. Entonces lo que voy a hacer es un clic derecho y le agrego en nuevo volumen. Ahora presiono en siguiente, es un asistente. Acá me indica los 13 GB que estoy agregando. Pongo en siguiente, me asigna directamente el F, puedo aceptarlo, pongo en siguiente y ahora me dice formatear este volumen con la configuración siguiente: NTFS predeterminado, y acá por ejemplo voy a poner disco local, y en este caso voy a elegir sistema de archivos, voy a elegir FAT32. Voy a presionar en siguiente y le pongo finalizar. Listo. Se me acaba de asignar ya el disco F. Voy a cerrar para verificar. Me dirijo en el equipo, este equipo, y ahí lo tenemos. Tenemos el disco C, disco D y el disco F. En este caso no se agregó directamente al disco E porque unidad CD está con el disco E. Lo que vamos a hacer es cambiarlo. Si queremos, vamos a hacerlo. Entonces voy a minimizar y me dirijo nuevamente a herramientas de administración y elijo administración de equipos. Vamos a cambiar esa unidad. Me dirijo a administración de discos y ubicamos, por ejemplo, CD, el cual tiene la unidad E. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la letra y rutas de acceso a la unidad. Acá le pongo cambiar y por mientras voy a elegir, por ejemplo, el G y le pongo aceptar. Pongo en sí. Y ahora el disco F lo voy a ubicar el disco E porque está libre la letra. Entonces selecciono, pongo en cambiar y acá en F voy a elegir la letra E. Entonces pongo a aceptar, sí, listo. Y para que tenga una secuencia tengo C, D, E y voy a elegir al CD la letra F. Entonces pongo cambiar, cambiar acá y le pongo F. Pongo en aceptar, en sí. Listo, ahora cierro y verifico. Me dirijo a este equipo. Ahora sí tengo todo en orden. Tengo el disco C, el disco D, el disco E y la unidad de CD, el disco F. ¿Listo? Bueno, hasta que sería todo este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao.